¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón, lunes, inicio de semana, gracias por estar con nosotros. Bueno, hace unos minutos espero haya tenido la oportunidad de ver esta entrevista que consigue mi amigo y colega Andrés Oppenheimer con el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, en donde da sus puntos de vista sobre lo que ocurre en el país, lo que pareciera una realidad alternativa. La narrativa completamente diferente a la que pudiera presentar la que él llama la oposición, que no necesariamente es solo la oposición. Hay organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha hecho una visita al país con una investigación exhaustiva en la que ha arrojado resultados. Sin embargo, el presidente Ortega, a Andrés Oppenheimer, le dice que se deja guiar por lo que escucha, en este caso el señor Abreu de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Los muertos no son tantos, pero ya no son tan pocos. Ya subió la cifra precisamente Ortega. Sin embargo, él asegura que no han sido a manos de paramilitares ni de policías, y que si hay paramilitares, los paramilitares son paramilitares de la oposición, aunque hay algunos que llevan la bandera del partido, porque pudiera haber sido inventada la fotografía. En fin, dos universos paralelos en lo que nos han narrado aquí muchos nicaragüenses y lo que hoy le ha dicho Daniel Ortega a Andrés Oppenheimer. ¿Estamos en una dimensión desconocida en Nicaragua? ¿O alguna de las dos partes tiene una versión retorcida de la realidad? Vamos a escuchar las reacciones a lo escuchado durante esta entrevista de Daniel Ortega con mi amigo y compañero Andrés Oppenheimer. Iniciamos así. Esto tiene que ver con la delincuencia común, tiene que ver con delitos de familia, de feminicidio, etc. No son 350, como te decía, son 198, 195 son aparecidos. Torturan, asesinan y luego queman a un compañero sandinista. Y empiezan a brincar y a bailar alrededor de él y le ponen la bandera de frente y le pegan fuego. Eso es una cosa de terrorismo. ¡Hay dos heridos! ¡Hay dos heridos! Sin paz no es posible lograr mayores avances. Hay que crear condiciones para poder retomar el diálogo. Hay que establecer normas en los términos del diálogo para que realmente se pueda obtener resultados. Le pido que a partir de ese momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclu Reacción Nica. El hashtag es Conclu Reacción Nica. Ahí lo tiene en pantalla, Conclu Reacción Nica. Son las reacciones, obviamente, de la contraparte, de los que llama Daniel Ortega la oposición. Vamos a escuchar los diferentes voces de diferentes sectores a lo largo de este programa, incluida la visión internacional. Conclu Reacción Nica es la etiqueta. Sus comentarios a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. Conclu Reacción Nica la etiqueta. Tras meses de intensos enfrentamientos en Nicaragua, Daniel Ortega habla con mi compañero y amigo Andrés Oppenheimer aquí en CNN. Presenta su versión de los hechos. En esta entrevista con mi colega, el mandatario comenzó desmintiendo la cifra de muertos y heridos contabilizados por grupos de los defensores de derechos humanos desde el inicio de las protestas antigubernamentales el pasado mes de abril, que según le decía yo, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, la CIDH, se ubica en 295 fallecidos y más de 2.000 heridos. Ortega, quien ha estado en el poder durante 11 años, negó esas cifras. Dijo que la CIDH y otras organizaciones mienten. Agrega que estos grupos y otras organizaciones mienten. Agrega que estos grupos están llegando a conclusiones por lo que escuchan, como ya le decía, no por lo que investigan. Según sus datos, el número de fallecidos es de 195 muertos, entre ellos 22 policías, 40 miembros sandinistas y también trabajadores del Estado. CNN no puede confirmar estos datos de manera independiente. La pregunta es, ¿se debería de tomar entonces como información oficial? Porque viene del presidente del país. ¿Esta es la información oficial? ¿Nos basamos en cifras oficiales entonces? ¿Qué hacer como periodista?
tomar la fuente oficial. Eso es lo que reportamos y eso es lo que es. Cuando los números son completamente diferentes en organizaciones internacionales. Saque su conclusión. Voy con Key Guerrero, al Centro Mundial de Noticias allá en Atlanta, que nos tiene más información acerca de todo esto que escuchamos. Key, ¿cómo estás? Hola Fernando, buenas noches. Pues así es, la entrevista al presidente Ortega duró unos 50 minutos y aunque se discutieron varios temas, los puntos centrales fueron las muertes violentas en Nicaragua y la presencia de grupos paramilitares y parapoliciales. En este frente, Ortega negó que los grupos paramilitares armados, que han quedado registrados en decenas de videos y fotografías en redes sociales, sean grupos que están alineados con su gobierno, y por el contrario dijo que las bandas encapuchadas son integrantes de la derecha nicaragüense. Al ser cuestionado sobre la detención de cientos de manifestantes por parte de estos grupos, Ortega dijo que las detenciones las lleva a cabo la policía voluntaria y de manera legal. Escuchemos. ¿Cómo explica usted que estos parapolicías arresten a gente resguardados por la policía y después aparezcan en la cárcel del Chipote? Y tengo muchos casos acá para citarle. Porque tenemos una policía voluntaria que coopera con la policía. Está por ley la policía voluntaria. Los gobiernos y lo que no te has dado cuenta es que aquí los encapuchados de la derecha, los paramilitares de la derecha, se dedicaron a secuestrar, a asesinar en sus casas, pero hechos públicos por ellos mismos. Presidente, todos estos grupos, la Comisión de Defensa de Derechos Humanos de la OEA, que tiene un enorme prestigio, Amnesty International, Human Rights Watch, varias otras, olvidémonos de las nicaragüenses. Pero tenemos las pruebas, pero ellos tienen todos los nombres, tienen todos los nombres, todos los documentos. Y aquí tenemos todos los nombres de los que han sido secuestrados en su casa y luego torturados y luego asesinados por los grupos paramilitares de la derecha. Cabe destacar que el presidente Ortega no dio detalles sobre las armas de alto calibre que los grupos paramilitares estarían utilizando, ni tampoco sobre el uso de vehículos del Estado para llevar a cabo los ataques armados. La Casa Blanca aquí en Estados Unidos, por su parte, sí tuvo algo que decir. Este lunes, mediante un comunicado, anunció medidas en contra del gobierno sandinista, donde establece que la administración Trump ha asegurado la devolución de los vehículos donados a la Policía Nacional de Nicaragua que han sido utilizados para reprimir violentamente las protestas pacíficas, y ha cortado las ventas y donaciones de equipos de la Fuerza de Seguridad que Ortega podría usar indebidamente. Estados Unidos también dice que está revocando o restringiendo las visas de funcionarios nicaragüenses y sus familias cuando estos funcionarios han sido responsables de la violencia policial contra manifestantes y autoridades municipales, y también cuando han apoyado la violencia parapolicial pro gobierno. Fernando, en esta entrevista Ortega insistió que precisamente desde acá, desde Estados Unidos, es donde se financia la violencia en Nicaragua, algo que el gobierno estadounidense ya ha negado en varias ocasiones. Ahí hay unas declaraciones ahí como contradictorias, ¿no? Primero dijo que lo que acabas de decir tú, que desde Estados Unidos se da el financiamiento, pero en entrevista previa a Fox precisamente le dice que dinero de ONGs estadounidenses que buscan apoyar es desviado y entonces ese dinero es usado. Ahí no dijo que era directamente Estados Unidos, no sé, a lo mejor era porque estaba hablando con un estadounidense, no lo entiendo, pero esas dos versiones ya la escuchamos por un lado y ahora la otra. Ahora que en la entrevista con Ortega también se discutió la posibilidad, el tema central, la exigencia, adelantar elecciones. ¿Qué dijo al respecto? Bueno, Fernando, en este sentido, él dijo que desde el inicio de las protestas en abril, Nicaragua estaba ya trabajando en el fortalecimiento de la democracia y que por ello no era necesario cambiar el calendario electoral. Sin embargo, y fue algo sorpresivo, dijo que tal vez podría aceptar un referéndum. Esto fue lo que dijo. ¿Cuál es el problema aquí? ¿Por qué no? ¿Cuál es el problema? Sí, le podríamos preguntar a la gente, claro que sí. Y si la gente dice que sí, bueno, vamos a elecciones anticipadas. Y si la gente dice que no, van a decir que hicimos fraude. Presidente, esto que está diciendo usted es muy importante. Entonces usted me está diciendo que si la OEA, por ejemplo, o un grupo de países amigos ponen dinero para hacer un referéndum, en serio que nadie pueda dudar, incluso si lo gana usted, que nadie pueda decir fraude, ¿usted aceptaría? Es que
Toma en cuenta lo siguiente, aquí está frente a una oposición que no acepta ninguna alternativa más que la salida del gobierno. El presidente Ortega concluye esta entrevista diciendo que en Nicaragua no hay ni habrá una guerra civil como lo temen algunos legisladores estadounidenses y varios organismos internacionales. Fernando. Kay, muchísimas gracias por la información. Lo del referendo, ¿te acuerdas que lo tocamos por primera vez con el vocero de la Alianza Cívica aquí en el programa? No se había hablado del tema de un referendo. Y ahora, porque es constitucional, ¿no? Ortega decía que la exigencia de sacarlo del poder era inconstitucional, de ir a unas elecciones adelantadas era inconstitucional. Pero el referendo no lo es. Parece que está cobrando fuerza el tema, es interesante. A ver si es que se dan las cosas. Mi querida Kay, feliz inicio de semana, gracias por haber estado aquí. Gracias, Fernando, buenas noches. Gracias, Kay, desde el Centro Mundial de Noticias, @KGuerreroCNN, así la encuentra en Twitter, @KGuerreroCNN. Precisamente hablando de legisladores estadounidenses, este lunes el senador republicano por la Florida, Marco Rubio, nos envió su reacción a la entrevista de Daniel Ortega en CNN, donde dijo que Estados Unidos y específicamente legisladores en la Florida estarían financiando la violencia en Nicaragua. Rubio nos envía esta declaración, dijo lo siguiente: el hacer entrevistas con CNN y Fox no va a cambiar la realidad que enfrenta Ortega. El intento de Ortega de culpar a los estudiantes nicaragüenses y al clero católico por la crisis actual en Nicaragua, hasta llamándolos terroristas, muestra su miedo de perder el poder y la credibilidad internacional. El mensaje de los Estados Unidos y del pueblo de Nicaragua a Ortega y a Murillo es muy claro. Convoquen a elecciones tempranas que sean supervisadas internacionalmente. Estados Unidos y sus aliados regionales deberían estar preparados para tomar nuevas medidas y abordar la amenaza del régimen de Ortega. El senador Marco Rubio, republicano de la Florida, nos envió esta reacción. Se la solicitamos y ahí la tiene. Esto es lo que dice él. Vamos a escuchar las primeras voces que reaccionan allá en Nicaragua a esta que sería la versión de Ortega sobre lo que ocurre en el país. Mi primer invitado de esta noche, Lester Alemán, estudiante de comunicación en la Universidad Centroamericana, nos acompaña vía Skype desde algún lugar de Nicaragua. Lester, te dije que nos íbamos a ver pronto. ¿Cómo estás? Bien, Fernando, aquí acompañándoles y a la vez viendo que el chiste se encuentra solo. ¿A la vez viendo que qué? Que el chiste se encuentra solo. Se encuentra solo. ¿Qué opinas, Lester, de las declaraciones de Daniel Ortega a mi amigo Andrés Oppenheimer? Bueno, sigue con su discurso, fíjate, de intentar normalizar lo que está pasando en el país, lo que es totalmente una mentira. Nicaragua no es normal. El éxodo hacia el lado tico y el lado hondureño no es normal. Las detenciones arbitrarias a los muchachos y a cada uno de los manifestantes que pacíficamente salen a las calles a reclamar su libertad de decidir para un futuro y que luego te lleven preso y aparecen en el chipote, como lo decía el periodista Oppenheimer, no es normal. La crisis que enfrenta el país no es normal. Y yo podría decirte que tal vez en una entrevista que haga, es decir, estamos a lunes, tal vez el próximo lunes da la cantidad exacta de cuántos muertos pueden haber, porque ya en 3 días dijo que habían 195. Tal vez para el próximo lunes acepta que ya hay más de 400 muertos. Lo dudo mucho, sinceramente, porque ahí la cifra todavía es pues completamente dispar, ¿no? 195 contra un reporte de la Asociación Nicaragüense por Derechos Humanos de 400, incluso queda muy corto sobre la de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es la de 295. Pero sí, subió, ¿no? De 50 y tantos a 195. La pregunta es ¿por qué ahora hay 195 y la semana pasada había 50 y tantos? Es decir, ¿por qué la actualización se da en una entrevista? ¿Por qué la actualización no se dio durante las protestas y manifestaciones? Aquí hay un tema que yo quiero preguntarte y que me llama mucho la atención. Policía voluntaria. Él habló de una policía voluntaria. De que esos arrestos y etcétera que se da por, no sé, si son los encapuchados o no, los de la policía voluntaria,
¿existe esa policía voluntaria, Lester? ¿Cómo se identifican? ¿Cómo sabes que es policía voluntaria? ¿Cómo se conforma la policía voluntaria? Él dice que es completamente legal. Tú puedes ser un policía voluntario, cualquiera puede serlo. Dime un poco acerca de eso. Lo primero que nuestra Constitución no lo contempla. El Código de la Policía Nacional no lo contempla. Primera vez que nosotros escuchamos el término de Policía Nacional, Policía Voluntaria, equipada con armas de alto calibre, en camionetas del gobierno, cargando la bandera partidaria, ni que fuera fiesta de pueblo para tener policía voluntaria en este país. Ahora, una policía voluntaria... Oye, pero dice... Oye, Lester, pero dice Ortega que eso es una fotografía que él no sabe si sea cierta, que puede ser inventada por la oposición, dice él, ¿no? Bueno, yo creo que él no diferencia lo que es realidad y mentira. Yo creo que no maneja el término de lo que está pasando en realidad, porque vienes y ves que las mismas ambulancias han cargado con paramilitares. Esa foto, ¿quién va a hacerte un montaje de eso? ¿Quién se va a atrever a tomarte una fotografía cuando van más de 6 tipos armados y vos vas a salir a la calle a tomarle la foto? Ni que vengas a hacerle el montaje que querás. En Nicaragua no está reglamentada policía voluntaria. Si de por sí la Policía Nacional sale a las calles a reprimirte, igual que sus paramilitares que son financiados. Aquí no es cuestión ni de derecha, aquí no es cuestión de oposición, aquí es cuestión de sus mismos servidores. Oye, dime una cosa, no está, o sea, esta figura de la policía voluntaria no existe en el país, o sea, se la inventó Ortega. ¿Estás completamente seguro que no existe dentro de la Constitución esta figura de policía voluntaria? Es decir, ¿se la sacó de la manga en la entrevista con Oppenheimer o cómo? La Constitución solo reglamenta 2 fuerzas de orden, la Policía Nacional y el Ejército de Nicaragua. Hasta ahí. De ahí más para allá, ni los mismos para policiales y paramilitares, peor que me vengan a decir policía voluntaria. Como te vuelvo a repetir, no es una fiesta de pueblo donde haya personas que van a ir a inscribirse y decir yo voy a participar. O ahora es cuestión de participar en listas para reprimir a tu propio pueblo. Que los está equipando y les da regalía. Oye, ¿qué te queda de la entrevista y de las declaraciones de Daniel Ortega? Viendo hacia el futuro, Lester, viendo hacia el futuro, con todo lo que ha pasado, con lo que acabas de escuchar, ¿le ves posibilidad a un diálogo? ¿Le ves posibilidad a un referéndum? ¿O has perdido cualquier esperanza después de escuchar a Ortega? Bueno, la nación todavía está viendo la posibilidad de ese diálogo, pero yo te digo, aquí no es cuestión de cuántos expertos lleguen. Aquí es cuestión de la voluntad política que tenga Ortega de dialogar y generar acuerdos. Porque yo te digo, ok, él está confiando y habló acerca del diálogo, pero no se presenta y a la vez le muestras una agenda estructurada donde le das una salida de adelanto de elecciones porque ya hay un referente, 1989. Hay un acuerdo que luego da y desengrana a un adelanto de elecciones, que es posible, es constitucional. Solo es la cuestión de aceptar. ¿Por qué no es valiente de aceptar públicamente el adelanto de elecciones? Creo que todavía sigue manteniéndose en esa idea vaga de decir que aquí es cuestión de golpe de Estado, donde ya organismos internacionales, que creo que con ninguna facultad del pueblo de Nicaragua puede comprarlos, se han manifestado a favor de adelantar elecciones para darle salida a la crisis de este país. Por eso, pero vaya, dejó sobre la mesa la posibilidad de un referéndum, ¿no? Yo le planteaba al vocero de la Alianza Cívica un referendo revocatorio, ¿no? Sería lo mismo, es básicamente lo mismo. Si consultas al soberano si quiere ir a elecciones anticipadas y gana, bueno, pues quiere decir que lo quieren fuera, ¿no? Pero vaya, en la interpretación. Pero, ¿tú crees que pase esto? ¿Que realmente pueda darse un referendo? Es la única ventana que él dejó abierta, ¿no? Pero yo te digo que él está viendo entonces constitucional algo que no está contemplado en la Constitución. En la Constitución de Nicaragua no está contemplado el referendo revocatorio. Entonces hay que darle una salida constitucional. ¿Cuál sería? El adelanto de elecciones. Porque él dice, la oposición es lo único que quiere, el pueblo es lo que ha pedido, el adelanto de elecciones. Bueno, sería una consulta, lo que deja él abierto es la puerta a una consulta precisamente sobre ir
Exacto, sobre ir o no al adelanto de elecciones. Lester, un gusto haberte tenido en el programa. Tengo más invitados porque estoy dando el espacio a estudiantes, organismos internacionales, iniciativa privada, para oír cada quien tiene su punto, ¿no? Y cada quien saca su conclusión. Por lo pronto yo te saludo, estamos al pendiente, ya lo sabes, y estamos en contacto. Gracias, Lester. Gracias, Fernando, a ustedes. Gracias a ti. Lester Toledo me acompañó. Mire, desde el estallido de las protestas en Nicaragua, José Miguel Vivanco ha denunciado brutalidad y abusos por parte de los seguidores de Ortega, de Human Rights Watch. Es el director ejecutivo para el continente americano. Esta noche está con nosotros en el ámbito internacional. El ángulo es de José Miguel Vivanco desde Washington. Ya regresamos. Presidente, los organismos de derechos humanos, Human Rights Watch, Amnesty International, todos tienen los nombres de los muertos. O sea, es difícil inventar un muerto, porque la familia lo llora, porque los vecinos lo saben. Que han inventado cantidad de muertos incluso que han salido con la foto de los muertos a desfilar a la Comisión del Diálogo. Los dirigentes de la oposición van a ir con la foto y resulta que el muerto no está en Nicaragua, estaba fuera de Nicaragua, o el muerto está aquí en Nicaragua y aparecen vivos. Han sido desmentidos estos que manipulan las fotos de esa manera. Es decir, aquí ha entrado en juego la guerra a través de las redes, una guerra nueva, que nosotros desconocíamos, que la estamos viviendo hasta ahora, y que fue organizada a través de las agencias de los Estados Unidos, preparando a la gente para este tipo de guerra, porque bueno, siempre hemos estado en la mira de la política norteamericana. Ahí estaba hablando sobre las organizaciones internacionales Daniel Ortega. Oiga, quiero hacer una aclaración en la información que me han enviado. Es muy interesante, de la policía voluntaria. Me voy a tomar un poco de tiempo en esto. Muy poco, pero voy a robar un poco de tiempo. La policía voluntaria. Es cierto que no está en la Constitución, pero está dentro de la ley de la Policía Nacional en Nicaragua. El artículo 43. La Policía Voluntaria es un cuerpo auxiliar y de apoyo de la Policía Nacional con estructura orgánica adscrita y subordinada a las delegaciones de la policía. La integran ciudadanos nicaragüenses que, previo proceso de selección, preparación y juramentación, aceptan las condiciones del servicio de forma voluntaria, temporal y gratuita. Los miembros de la Policía Voluntaria tendrán derecho a lo contemplado en los artículos 6.4, 4.5, 6.14. Artículo 44 dice: para integrar la Policía Voluntaria se requieren los requisitos siguientes: ser nicaragüense, no tener antecedentes penales, ser mayor de 18 años de edad, ser apto psíquica y físicamente, estar en pleno goce de sus derechos ciudadanos, cumplir con los requisitos administrativos de ingreso. Los miembros, en el artículo 45, los miembros de la Policía Voluntaria realizarán principalmente tareas de apoyo, de prevención, vigilancia, seguridad pública y tránsito, las que deberán llevar a cabo debidamente identificados con uniforme y distintivos propios, y tendrán condiciones de agentes de la autoridad a fin de garantizar el mantenimiento del orden y la seguridad ciudadana mientras se encuentren en cumplimiento de sus misiones. Estarán sujetos a los principios fundamentales de actuación y régimen disciplinario. Esto es de acuerdo a la sección 7 de la ley de la Policía Nacional. Aquí le doy la información. Estaba bien Lester Toledo al decir que no era parte de la Constitución, pero sí es precisamente parte de la ley de la Policía Nacional. Ahora sí, me tomé un poco de tiempo para decirlo, hay que ser justo y traer los balances. Ahí está la figura de la Policía Voluntaria. José Miguel Vivanco me acompaña, director ejecutivo de Human Rights Watch para el continente americano, desde Washington. José Miguel, ¿cómo estás? Buenas noches. La primera pregunta, o bueno, no es pregunta, es una reacción, porque según Daniel Ortega, Human Rights Watch junto a la CIDH, Amnistía Internacional, inventan y se dejan llevar por lo que escuchan. ¿Qué respondes a eso? Mira, Fernando, creo que la entrevista de Andrés Oppenheimer deja realmente al desnudo a este personaje, que miente sistemáticamente, yo diría patológicamente, niega los hechos, a pesar que la represión brutal que él ha liderado con las fuerzas policiales y estos zampones armados que hoy día los trata de describir él como la policía voluntaria, y que efectivamente existe esa disposición en la norma, pero no son los que están trabajando y operando con la Policía Nacional, que disparan a matar,
que detienen personas, que torturan, junto con la policía. Todo este cuadro, este señor lo describe como si fuera una especie de ficción y tiene una noción propia, aunque en la entrevista también deja escapar algunos antecedentes que me parecen muy importantes y habla de Nicaragua como si se tratara de un país en guerra. Trata el conflicto, la crisis política como una guerra, donde ellos representan un bando y la oposición. Me imagino que los estudiantes, los empresarios, la Iglesia Católica, la sociedad civil, las ONGs en Nicaragua hacen parte del otro bando. Y él dice, bueno, esos otros son terroristas, arriesgan su vida, como la arriesgué yo cuando luché contra Somoza. Creo que la entrevista es muy reveladora en dejar al descubierto las características de este dictador. Es muy irónico eso que acabas de mencionar, José Miguel. Claro, como lo decía Andrés, ¿no? Usted en algún momento hizo lo que estaría haciendo la oposición, ¿no? Y, o sea, ahora usted los llama terroristas, pero entonces usted hubiera sido o fue un terrorista también. ¿No sería este elemento suficiente para que pudiera aterrizar Daniel Ortega el reflejo, ¿no? Es el reflejo de su pasado en un presente que hoy lo enfrenta a él mismo. ¿Crees que él pueda vislumbrarlo o en la búsqueda de descalificar organizaciones como Human Rights Watch busca justificar y sustentar la cantidad de muertos, siempre cargando hacia el lado de, pues, vaya, de ser la víctima, el Estado en este caso y los sandinistas? Es que, a ver, este hombre está aferrado al poder a cualquier precio y ha decidido resolver la crisis política sobre la base de la sangre y el fuego. Es decir, reventar, aplastar a sus opositores a lo largo y ancho del país sobre la base del terror. Y cuando uno hace un paralelo con la dictadura de Somoza, es muy probable que uno encuentre similitudes y muy importantes entre tanto el gobierno de Ortega como lo que fue la dictadura de Somoza. Sin embargo, yo me atrevería a decir evidentemente que desde el punto de vista de las víctimas estamos hablando de dos circunstancias muy distintas, porque en el caso actual se trata de personas fundamentalmente desarmadas, que son víctimas de una represión brutal. Y en el caso, en cambio, de Daniel Ortega, estábamos hablando ya de un grupo irregular armado, una guerrilla propiamente tal, como fue la que él dirigió. Son dos contextos diametralmente diferentes desde ese punto de vista, donde la gran mayoría, la abrumadora mayoría de las víctimas fatales y de los heridos, que suben los 2.000 casos de personas gravemente heridas, son de responsabilidad únicamente de Ortega y su mujer, la señora Murillo. Ahora, cuando escuchamos esta versión de los hechos de Daniel Ortega, ¿qué esperanzas puede haber para la comunidad internacional? Él dice, ¿no? Él está pidiendo un acercamiento, una participación como mediadores también de Naciones Unidas. Él dice que se está hablando con gente de la OEA para lograr retomar el diálogo. Y yo te pregunto, porque será muy difícil también para cualquier organización, o sea, José Miguel, vamos a ser honestos, después de escuchar estas declaraciones de Daniel Ortega, que la OEA decida cooperar con un Daniel Ortega que ve así la realidad que está viviendo su pueblo, puede hacerle mucho daño a la imagen de la misma OEA o a la misma imagen de un Human Rights Watch o de una Amnistía Internacional o de la misma ONU. ¿Qué pasa en ese sentido? ¿Le cierra más las puertas al gobierno de Ortega para poder tener una participación internacional o crees que se abre otro espectro? Mira, Fernando, Andrés Oppenheimer le preguntó muchas veces, en términos reiterados, por la salida, por el futuro, qué posibilidades hay de resolver esta crisis. Y este hombre se refirió constantemente al diálogo. Y hablaba de diálogo casi como, simplemente como una muletilla. Yo me atrevería a decir que estamos frente a un charlatán que utiliza ese concepto simplemente para confundir, hipnotizar
callar a algunos a nivel nacional y a otros incautos a nivel internacional. Porque fíjate cómo puede hablar de diálogo cuando él persigue a los empresarios, a los que están por el diálogo, a los que hacen parte de la oposición, con la invasión de sus tierras. El acosamiento y los ataques a los obispos que hacen parte del diálogo. La persecución contra los estudiantes, que también hacen parte del diálogo. A mí me parece que la credibilidad ha quedado por los suelos de este caballero y es muy oportuno además esta entrevista, porque justamente esta semana la OEA, que está metida a fondo en este tema, va a resolver una propuesta que me parece muy importante y que es la creación de un comité de Estados miembros de la OEA para vigilar constantemente, las 24 horas, la situación de Nicaragua y especialmente con visitas, con misiones en el terreno para, conocer de primera mano lo que está ocurriendo y ojalá ejercer la presión necesaria frente a esta dictadura para que se produzcan mejorías en derechos humanos, incluyendo investigaciones serias y rigurosas que permitan sancionar a los responsables de estos hechos y que además se frene lo que es la persecución sobre la base de una ley antiterrorista a los opositores, a los estudiantes, a los campesinos que se oponen al régimen. Veremos si se logra, José Miguel, porque con este escenario y con estas respuestas, pues las realidades son mucho más complejas, a pesar de cualquier trabajo serio y de peso, ¿no? José Miguel Vivanco, te mando un saludo, gracias, un abrazo, gracias por haberme acompañado. Al contrario, un placer estar contigo esta noche, Fernando. Igualmente, como siempre, José Miguel Vivanco, director ejecutivo de Human Rights Watch para el continente americano, que nos acompañó desde Washington. Entre quienes llevan la cuenta de los muertos en Nicaragua, uno a uno, en la lista de violaciones a los derechos humanos, está Álvaro Leiva. Él es secretario ejecutivo de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos. Él me acompaña esta noche, ahí está en pantalla. ¿Qué tendrá que decir acerca de ese cambio de cifras de Ortega el día de hoy y de que hay muertos que aparecen vivos y vivos que no estaban muertos? Bueno, se lo vamos a preguntar. Ahí me está esperando después de la pausa. En redes sociales, en Twitter, sus comentarios, que son muchos, gracias. Los estoy leyendo. @soyfdelrincón. Es la cuenta de Twitter, @soyfdelrincón. Pero, presidente, usted fue un combatiente contra una dictadura. Usted fue un revolucionario. Usted fue lo que ahora usted llama un terrorista. Usted se alzó contra una dictadura. Entonces estos muchachos que están con palos y piedras en las calles demostrando contra su gobierno, ¿no son menos terroristas de lo que usted fue en su gobierno? O sea, ¿no hay un derecho natural de manifestarse sin que grupos parapoliciales maten a la gente? No, hay derecho a manifestarse de forma pacífica. Ahora, cuando uno se mete a tomar las armas, uno arriesga la vida. Ese es un principio. O sea, yo empecé a arriesgar la vida a los 14 años. Pero esta gente no está armada. ¿Ah? Esta gente no está armada. Esta gente que vemos en las manifestaciones en las calles, o sea, hay periodistas, ahí hay cámaras, esa gente no está armada. Bueno, lo que está manifestando contra su gobierno. Es el que va en la calle ahorita y marcha, y nadie va armado a esa marcha. Los que van armados son los que se organizan para atacar por la noche, o se organizaban para atacar por la noche los cuarteles de policía, para atacar por la noche los centros de salud, las instituciones del Estado, para quemarlas. Le doy la bienvenida a Álvaro Leiva, secretario ejecutivo de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos. Álvaro, bienvenido, gracias por estar aquí, buenas noches. Buenas noches, Fernando, gracias por darme la oportunidad nuevamente de participar en este espacio. Al contrario, gracias a ti. Muchas personas aplauden tu esfuerzo. Te lo digo porque antes incluso de iniciar la entrevista ya me estaban enviando mensajes para ti a través de redes sociales. A ver, ¿cómo tomas esta corrección, vamos a decirlo así, de Daniel Ortega sobre el número de muertos? Dice, no son 59, porque eran 59 lo que había oficialmente, ¿no? No son 59 las personas que han muerto durante la violencia, dice, son 195. Porque, ¿qué es esto de 59 a 195? Y bueno, después vamos a lo otro, ¿no? Pero esto primero. Bueno, básicamente te voy a explicar de que las cantidades no se toman al azar ni se sacan de la manga.
Hay un procedimiento que se hace para poder determinar con seriedad el tema de las cantidades que hacen el pronunciamiento de la ANPH en los informes preliminares. En principio son informes preliminares y se establecen a través de varias fuentes. Nuestros informes tienen fuentes y la fuente es el sustento que hace que refleje una cantidad o una estadística. Entre ellos tenemos fuentes inclusive del mismo partido de gobierno, entre los mismos canales televisivos de medios de comunicación del gobierno. Tenemos las denuncias que hacen las víctimas directamente a la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos, pero realmente nosotros hasta el día 26 de julio, cuando emitimos el informe número 15, establecimos que los muertos tristemente en nuestro país reflejaba hasta el 25 de julio 448 nicaragüenses, entre ellos policías nacionales, paramilitares, civiles en una gran mayoría. Pero hay una cosa bien importante que yo quiero dejar de referencia, y es que esto no se resume a cantidades que tal vez el presidente Ortega maneja menos cantidades o que nosotros reflejamos otras cantidades. Aquí lo más importante es retomar lo que nosotros hemos dicho como organismo de derechos humanos, y es ser receptivo al planteamiento de sentarnos en una mesa con el presidente Ortega como organismo de derechos humanos y señalarle constructivamente los desaciertos y revisar las estadísticas muerto por muerto para que nosotros podamos conciliar en un conjunto de trabajo de estrictamente derechos humanos, participación activa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y todos los organismos nacionales de derechos humanos, junto con una delegación del gobierno, y determinar con exactitud las estadísticas para uniformarlas. Porque realmente, yo te voy a decir, el trabajo que hacen los hombres y mujeres de la Promotoría de Defensa de los Derechos Humanos es un trabajo que lo están haciendo de manera valiente, de manera objetiva, con suficiente fuente de información y sustentado sobre todo en documentación, testimonio, en la denuncia directa de las víctimas, que es muy importante para llegar a esta cifra. Álvaro, digo, mira, si son 448, como me dices tú, hasta el 15 de julio, o si son 25 de julio. 25 de julio. Perdón, 25 de julio, perdón. 195, 448, 295, 10, 15, 1. Son demasiados. Son seres humanos. Es que Álvaro, es que no tendríamos por qué estar manejando cifras de muertos. No tendríamos por qué. La frialdad de los números dentro de la política, la frialdad de los números, no es el fondo de esto. El fondo es que hay cientos de asesinatos, es que hay cientos de muertos o decenas de muertos, es que hay muertos por la política. Precisamente es lo que nosotros hemos señalado de manera constructiva al gobierno del Estado de Nicaragua. En principio le hemos manifestado que no somos enemigos del gobierno actual. Simplemente lo que nosotros hacemos es señalarle conductas y actuaciones que son negativas, que van en perjuicio de la institucionalidad, la democracia y el respeto de los derechos humanos. Eso lo hemos venido diciendo durante más de 10 años. Al mismo presidente Ortega se lo he expresado yo públicamente. Pero ¿qué es lo que ha sucedido? La indiferencia. Desde hace un par de años yo le venía diciendo al presidente Ortega: presidente, ponga atención, la paz social estamos a punto de perderla. Ponga atención sobre los derechos humanos, los informes, ponga atención, establezca una comisión para que no podamos lamentarlo más tarde y lleguemos a los extremos que históricamente ha causado dolor, luto y sangre en nuestro país. Como bien tú lo decías,
Aquí no se trata de números, se trata de vidas humanas. Y la muerte, aunque sea una, la lamentamos nosotros porque el derecho fundamental de los derechos humanos es el derecho a la vida. De acuerdo, estoy completamente de acuerdo contigo, eso es lo más triste, pero gracias por la respuesta, ya hay una propuesta muy clara de Álvaro Leiva. Siéntense, presidente Ortega, siéntese con la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos, con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con Naciones Unidas, consoliden sus números, cotejen sus 195, o no, digo, solo con el fin de definir algo, porque ahora lo que más hay es indefinición, por lo menos para saber cuántos muertos están llorando en Nicaragua. Es lo menos que se merece, ¿no cree, presidente Ortega? Lo menos que se merece es saber cuántos muertos están llorando en Nicaragua. Señor Álvaro Leiva, gracias por haberme acompañado. Tengo que despedirme porque ahora voy con el ámbito empresarial. Después nos hacemos algo más largo, si le parece. Gracias, infinitamente gracias. Gracias por la paz de Nicaragua. Gracias a usted, el secretario ejecutivo de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos. Hago una pausa, regreso con el último segmento, el ámbito empresarial. Una de las cosas que más me ha llamado la atención es la forma como él se burla en cadena internacional de todos los países de Latinoamérica, porque 21 países la semana pasada lo condenaron a él públicamente en una sesión que pidió la OEA, y él en esta entrevista está diciendo, literalmente les está diciendo bobos, que no tienen criterio propio, que se están dejando llevar por supuestamente la línea gráfica que está manteniendo la derecha. Esas son las opiniones de nicaragüenses aquí en la Florida, aquí en Miami. Le doy la bienvenida ahora a José Adán Aguirre, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, que es la COSEP, la principal cámara empresarial de Nicaragua. Gracias por estar aquí, don José Adán. Bienvenido. Gracias, Fernando. ¿Cuál es la situación para los empresarios ahora? Veía en algunos reportes una amplia afectación por lo que ha venido ocurriendo en el país en el ámbito del turismo, por ejemplo. ¿Qué pasa con la empresa privada? ¿Cómo se está viendo afectada? En primer lugar, Fernando, déjame comentarte dos cosas sobre lo que se ha hablado en el programa. Rápidamente, uno, no estamos hablando de mercancías, estamos hablando de bienes, de vidas humanas. Y creo que, como bien lo decías, un muerto es demasiado y la represión ha causado demasiados muertos. En segundo lugar, en relación a los policías voluntarios, vos mencionabas que existe en la Constitución, hay una ley de la policía que efectivamente los tiene establecidos, pero en su capítulo relacionado a las tareas de la policía voluntaria, estas son para patrullaje, regulación de tránsito y en casos de desastres naturales, y en el otro caso tiene que ver con prestar ayuda necesaria a las víctimas en el caso de que haya este tipo de situaciones y que se avise oportunamente. Entonces aquí estamos viendo personas que andan no con uniformes de la policía, con armas que no son de la policía y que están haciéndonos vivir lo que hemos tenido a lo largo de estos 104 días. Y eso se traduce en tu pregunta en relación al tema económico. Aquí estamos hablando de dos mundos distintos. El mundo que decía el presidente y lo que está sucediendo en la realidad económica. Rápidamente, aquí te puedo mencionar de que en este momento no hay crédito. Eso significa que está afectada la actividad económica prácticamente de todos los sectores, con excepción del sector agrícola. No hay inversión llegando al país por la inseguridad, no hay turismo, como bien se decía, se ha caído el consumo prácticamente en un 70%. Estamos hablando que el comercio tiene más de $1.000 millones en pérdidas, estamos hablando de afectaciones en exportaciones, en fin, hay una situación económica que es ineludible, producto de la crisis y que está provocando miles de desempleos y que no solo ya está en el ámbito de Nicaragua, sino también en el ámbito centroamericano. ¿Cómo revertir este efecto en corto plazo? Me queda muy poco tiempo, pero ¿cómo revertir este efecto en corto plazo? ¿Cuál sería la salida? ¿Regresar a un diálogo, unas elecciones adelantadas? ¿Qué es lo que más le convendría al sector empresarial?
5 temas rápidos. 1, el cese de la violencia. 2, el reinstalar el diálogo nacional. 3, el adelantar elecciones. 4, el que tengas que desarmar a los paramilitares. 5, y último, el que tengas que cesar la represión dirigida que está pasando con las tomas de tierras que están habiendo en el país, que está pasando con los presos que están capturando, que participaron de estos procesos, que está pasando con los periodistas que están siendo en este sentido también afectados por la represión. Entonces, esos 5 temas nos deben de llevar a ese adelanto, a ese diálogo político que debe culminar en un acuerdo político que responda a la crisis y que nos lleve a un adelanto de elecciones. Interesante el planteamiento, son muchos los puntos y aún así lo veo sumamente complicado, don José Adán. Habrá que esperar, habrá que ver, con que se cumplan 3 de esos 5, me parece que ya es ganancia, ¿no? Por lo pronto esperemos a ver si se da el reinicio del diálogo con participación internacional, claro, por supuesto que así sería. Quiero dar las gracias y perdonar, pedirle una disculpa por el tiempo, pero es que fueron varios invitados y llegamos ya un poco cortos al final. Gracias, don José Adán Aguerri, presidente del Consejo Superior de la empresa privada que es la COSEP. Le prometo que hacemos un programa más larguito con usted la próxima ocasión, si me hace el favor. Perfecto, muchísimas gracias por la comprensión. Voy a marcar una pausa y regreso en un momento entonces para cerrar conclusiones. @soy F del Rincón, esa es la cuenta en Twitter, @soy F del Rincón. La cuenta de Twitter es la única que tengo, está verificada. Y en Instagram, si quieren nos vemos, la cuenta en Instagram es F del Rincón. F del Rincón, así me encuentran en Instagram. Ya regreso, gracias. La manera que él se expresa de los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, que son los mediadores y los testigos del diálogo nacional. Él dice que nuestros obispos son parte de un complot que está organizado por el gobierno de los Estados Unidos. Entonces, si tú te das cuenta, al escuchar hablar a este señor, escuchas hablar a una persona que no está en sus facultades mentales correctas. Más opiniones sobre esta entrevista de Andrés Oppenheimer al presidente Daniel Ortega. Oiga, yo soy Fernando del Rincón, si no lo vio en conclusiones, no lo vio, y si me permite, nos vemos mañana. Buenas noches, gracias.